Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, delante de ti, para que nos uses, Señor, en la predicación de tu palabra, para que nos uses, Señor, cuando entregamos tu mensaje. Ser buenos mensajeros de tus verdades, ser buenos mensajeros, Señor, de tu palabra. Oramos también, Señor, para ser fortalecidos por ella y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos y confiamos de todo nuestro ser en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Seguiremos con esta serie, ¿cierto?, que se tiene por nombre Crecimiento del Creyente, Crecimiento Espiritual del Creyente. Y hoy veremos perseverar en la comunión o perseverando en la comunión. La semana pasada veíamos que el crecimiento espiritual de un creyente es muy importante, porque si bien muchas veces lo vemos de manera individual, el crecimiento del creyente está marcado en la edificación del cuerpo de Cristo, y que nadie puede crecer espiritualmente fuera del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo para poder crecer espiritualmente. Hoy quiero avanzar en aquello y quiero decirles que nosotros también a veces medimos nuestro crecimiento espiritual en función y mirando únicamente en que estamos predicando mejor, o en que se nos sujetan más demonios, que hay más manifestaciones espirituales cuando oramos, que se sanan más enfermos, o porque tenemos un dominio y un conocimiento mayor de la palabra de Dios. Si bien todo esto son evidencias de un crecimiento espiritual, el enfoque no está ahí. El enfoque no está únicamente en ese punto, y eso es lo que quiero decir. Nosotros humanamente lo medimos de esa manera, y cuando aquellas cosas no suceden, pensamos que no estamos creciendo espiritualmente, porque no estamos viendo más multiplicación de la iglesia, porque no estamos viendo echar fuera más demonios, porque sentimos que ahora cuando predicamos no suceden manifestaciones, entonces creemos que a lo mejor algo pasó, o no estamos creciendo espiritualmente porque deberíamos ir, ¿cierto?, de menos a más. Pero quiero recordar que el crecimiento espiritual se trata de que nuestro Señor Jesucristo vaya siendo más grande en nosotros. El crecimiento espiritual del creyente se produce, y el objetivo es, y se produce cuando Cristo comienza a crecer en nosotros. Más de Cristo, menos de nosotros. ¿Qué nos hace eso? Más espíritu, menos carnalidad. Cuando nosotros crecemos, ¿cierto?, y Cristo en realidad crece en nosotros. Ese es el crecimiento espiritual. Cuando mi yo comienza a morir, muere, ¿cierto?, empieza a morir, y se cumple esa palabra que dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿cierto? Entonces, cuando empieza Cristo a vivir en mí, entonces es cuando yo empiezo a crecer espiritualmente. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se manifiesta? Por el fruto del Espíritu. Empiezan a manifestarse el fruto de que el Espíritu Santo está dentro de mí, y que el Espíritu Santo está haciendo una obra para que yo me conforme más a Cristo y me parezca más a Cristo, y vaya siendo perfeccionado hasta la plenitud de Cristo. ¿Ya? Entonces, eso es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es solamente andar echando afuera demonios, sanando enfermos, mejores prédicas, más multiplicación. No, el crecimiento espiritual es más de Cristo dentro de mí. Ese es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, nunca pierdan de vista eso, nunca perdamos de vista eso. Eso es
crecimiento espiritual, eso es madurez espiritual. Entonces, algo que a lo mejor quizás no dejé tan en claro la vez anterior, es también que como estamos hablando de crecimiento espiritual, esto se produce cuando alguien ya nació. Tiene que nacer del agua y del espíritu para que alguien comience un crecimiento, un desarrollo y una formación. No podemos pretender que alguien crezca si todavía no ha nacido. No podemos pretender que alguien se desarrolle si todavía no ha nacido. Es como en la vida natural. Yo no puedo esperar que un bebé que no existe, ¿cierto?, crezca, se desarrolle, alcance madurez, si todavía no existe. Entonces, también es importante tener en cuenta esto, que el crecimiento espiritual se da para los que son nuevas criaturas en Cristo, para los que han pasado de las tinieblas a la luz, y ahora somos, ¿cierto?, estamos justificados por la fe, somos salvos y pertenecemos al reino de Dios y somos hijos de Dios. Lo que pasa es que cuando nos convertimos, tenemos poco de Cristo y mucho de nuestra carnalidad, y es ese desarrollo, ese perfeccionamiento que tiene que ocurrir, y ese es el crecimiento espiritual. ¿Ya? Quería decir eso. Entonces, quiero volver a una cita que leímos la semana pasada, porque quiero asentar algunos conceptos que creo que los pasé muy superficialmente. Mire, quiero que leamos Hechos, capítulo 2, verso 42. Hechos, capítulo 2, verso 42. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí, en este verso, muestra qué es lo que hacían los creyentes, los recién convertidos, posteriormente de que nacieron de nuevo. Y ahí dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y yo les contaba que estos son 4 aspectos que tenemos que tener presente para el crecimiento y el desarrollo espiritual de nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, si tú miras estos 4 aspectos y lo hiciéramos uno por uno, así como metodológicamente, pero sin comprender qué quieren decirnos, pudiéramos escaparnos, ¿cierto?, a hacer metodológicamente algo, pero sin tener la revelación completa de qué es lo que quiere decir esos 4 aspectos. Y eso es lo que hoy día les quiero mostrar. Si tú miras esos 4 aspectos que está hablando de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, en el fondo está enfocándose en 2 puntos. Lo que está diciendo, esto es lo que está diciendo lo que tienen que hacer los nuevos creyentes para desarrollarse, para crecer, tienen que perseverar en la comunión. ¿En qué comunión? En la comunión con Dios y en la comunión con los hermanos en la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien quiere crecer espiritualmente, cuando alguien necesita desarrollarse espiritualmente, debe saber que va a tener que perseverar en tener comunión con Dios y en tener comunión con los hermanos en Cristo y tener comunión con el cuerpo de Cristo. Ambas son necesarias, no son excluyentes, no es la una y la otra, pero quiero que te puedas quedar con esto. Necesitas tener comunión con Dios y con los hermanos en la fe. Miren, esto se une a lo que también dijo nuestro Señor Jesucristo cuando le dijeron: ¿en qué se resume la ley?
Y él dice, se resume en esto: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hablamos también de los 10 mandamientos, estamos hablando de que el Señor está hablando de cómo comportarnos, ¿cierto? Cómo amarlo a Él y cómo amar a nuestro prójimo. Aparte, hay mandamientos que están directamente ligados a cómo me relaciono con Dios y cómo me relaciono y actúo con mi prójimo. Entonces, el crecimiento espiritual de este nuevo creyente o del creyente que ya esté hasta que se vaya de esta tierra es que no puede dejar de tener comunión con Dios y comunión con los hermanos. Nosotros por mucho tiempo, incluso la pandemia, generó un efecto, yo diría, si bien es cierto, bueno por las redes sociales, porque hubo una comunicación masiva. Aquel que predicaba o el maestro que enseña, ya no solo le enseñaba a 20 personas o 30 personas o 100 personas o 500 personas o 1000 personas en una congregación, sino que aquel maestro podía llegar con ciertas enseñanzas a prácticamente cualquier parte del mundo, y una persona que a lo mejor antiguamente lo escuchaban 100, ahora lo estaban escuchando 500.000, 100.000, 20.000, que ni aunque tuviera un estadio o 500.000 otros. Entonces, ni siquiera convocando en un estadio de fútbol poder tener a tantas personas escuchándole, ¿cierto?, dicha enseñanza. Y eso, de ese punto de vista, es muy bueno, pero eso genera un problema muy grande en cuanto a la comunión. En cuanto a la comunión de los hermanos, porque la iglesia comenzó a pensar que ya no era necesario congregarse, estar con los hermanos y tener comunión los unos con los otros. Llegó a pensar que era solamente importante recibir mensajes de buenos maestros y que con eso ya era suficiente. Pero la palabra nos demuestra que eso no es suficiente, y no solo en esta, en muchas otras. Porque estos hombres tenían tal nivel de comunión que después incluso vendían sus cosas y la ponían en común. ¿Qué significa comunión? Comunión significa tener algo en común, significa compartir, estar junto a, tratarse de manera familiar. Entonces, yo no puedo crecer si no estoy en una familia de la fe. No puedo crecer porque necesito tener comunión. Comunión primeramente con Dios. Y lo vamos a desarrollar de aquí para adelante, pero quiero que puedan tener esto. Necesitas tener comunión con Dios. ¿Cómo tienes comunión con Dios? Lo dice ahí, a través de la doctrina, que es la palabra, y las oraciones. De esa manera tienes comunión con Dios. ¿Y cómo tienes comunión con los hermanos? Cuando te juntas a adorar, cuando te juntas a compartir, porque nos dolemos, nos gozamos si nuestro hermano se goza, nos dolemos si nuestro hermano se duele. Y estamos unidos en el cuerpo, unidos en un mismo espíritu, en una misma fe. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo corre por todos los miembros de su cuerpo. Entonces, la doctrina de Cristo, la fe en Cristo, que corre por todos los órganos que están dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos esa comunión. Muchas veces decimos, oye, pero este hermano no me visitó. Es que no tenemos comunión. No podemos visualizar la importancia de que es relevante tener comunión, los hermanos. Qué relevante porque tenemos una misma fe, somos hermanos en Cristo, y hermano no es un título, no es el hermano Carlos, el hermano Juan y el hermano Pedro. Hermano es que a mí me importa lo que le está pasando. Hermano es que a mí me importa si le pasa algo bueno, le pasa algo malo, o qué necesita. ¿Ya? Eso es tener comunión. Entonces, ¿cómo tú vas a crecer? Que esto es lo importante. Tú vas a crecer siempre y cuando perseveres en la comunión. ¿Qué significa perseverar? Ser constantes, no desistir en el tiempo. Ser constantes, no desistir en el tiempo. ¿Qué significa? Que tú seas constante
en buscar tener comunión con Dios, que tú seas constante en buscar tener comunión con los hermanos, que tú seas constante y no desistir en el tiempo en buscar tener comunión con Dios, que seas constante y no desista en el tiempo tener comunión con los hermanos. ¿Vas a tener que hacer esfuerzo? Sí. ¿Vas a tener que tener a veces disciplina? Sí, porque tendrás que esforzarte en tener comunión con los hermanos y con Dios. Porque esa es la única manera que podrás crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente significa que va a haber más de Cristo y menos de ti. Y significa que vas a ser más espíritu, menos carne. Y significa que el don del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo va a comenzar a aparecer en nosotros, porque es el fruto de que Cristo está en nosotros y estamos siendo transformados de gloria en gloria, y estamos siendo transformados por la obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo seremos transformados si no tenemos comunión ni con Dios ni con los hermanos? No se puede, amado, no se puede. Entonces, yo quiero que puedas tener esto, porque el objetivo es que te parezcan más a Cristo. Ahora, ¿vas a tener una lucha de esto? Sí. Una lucha horrible, una lucha fuerte, una lucha que a veces tú no vas a querer. ¿Y por qué no vas a querer? ¿Y por qué necesitas la comunión? Porque a veces nos parecemos más con los amigos que juegan fútbol, con los colegas del trabajo, que está bien, son sanos, son buenas personas, son personas, no sé, súper cercanas, todo lo que tú quieras, pero amados, no son tu hermano en la fe. Con ellos a lo mejor ni siquiera vas a estar eternamente, porque muchos de ellos lamentablemente no van a alcanzar la salvación. Jesucristo se dedicaba a las multitudes, sí, pero tenía comunión con sus hermanos y le dijo: ¿quién es mi familia? El que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi madre. Ese es mi hermano y mi madre, el que hace la voluntad de Dios. ¿Y con quién comía? ¿A quién le reveló los secretos? ¿Con quién tuvo la cena del Señor? ¿Con quién estuvo en el huerto de Getsemaní? ¿Con quién estuvo en las, como diríamos en chileno, en las duras y en las maduras? Con sus hermanos, porque él estaba en comunión constante con lo que él consideraba sus hermanos, que eran sus discípulos, que eran sus apóstoles. Más encima, él es Dios hecho carne, nuestro Señor, y buscaba y nos mostró la importancia de la comunión con Dios y la comunión con nuestros hermanos, y que de esa manera tú vas a crecer espiritualmente y nos vamos a parecer más a Cristo, que es lo que queremos, y de esa manera habrá menos carne y más espíritu. Y el cuerpo de Cristo irá siendo edificado. ¿En la medida de qué? En la medida que hay comunión. En la medida que hay comunión. Que hay cosas en común. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Miren, hermanos, quiero llevarlo a Romanos 7, capítulo 7, versos 21 al 25. ¿Por qué cuesta tanto esto? ¿Por qué cuesta tanto? Cuesta porque cuando tú naciste de nuevo, yo te decía, hay poco espíritu y mucha carne. Y la carne quiere más carne. La carne quiere que lo satisfagan con los deseos carnales. Ahora los deseos carnales nosotros generalmente lo vemos como lascivia, lujuria, deseos pecaminosos. Está bien, pero el egocentrismo, que alguien me esté diciendo, ay, qué bien que lo hace, qué inteligente que eres. No sé, una persona muy dada a la inteligencia, no sé, supongamos, es una eminencia en la medicina. Llega a la iglesia y tiene que ser el último pelado. Claro, nadie le dice lo extraordinario que es, po. Entonces la persona necesita que alguien lo diga y lo escuche y dice, aquí no me valoran, más encima cada vez que necesito algo, lo único que me vienen a ayudar son mis pares, yo no puedo contar con la gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene comunión. Porque todavía quiere que le sigan aumentando el ego de que es un tremendo médico y tiene una eminencia, no sé en qué cosa. Entonces no es solamente lujuria, lascivia, gula y todas esas cosas. Son todo lo que es carne.
porque queremos que nos sigan alimentando la carne, pero nosotros tenemos que alimentar el espíritu, y alimentar el espíritu es tener comunión, insisto. Miren, voy a avanzar en esto que dice Romanos 7, del 21 al 25. Dice el apóstol Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, cuando nos convertimos, cuando tú recibiste a Jesús, cuando tú se te abrió el entendimiento, el Espíritu Santo te abrió el entendimiento, pudiste arrepentirte y reconocer a Jesús como tu Señor, y fuiste justificado por la fe y pasaste de muerte a vida, en ese momento, ¿cierto? Entraste al reino de Dios y eres hijo de Dios. En ese momento tú naciste de nuevo, hubo una nueva naturaleza en ti, pero la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán con la que naciste, cuando bebé, no murió. Dentro de ti hay un solo ser con dos naturalezas. Tiene una naturaleza espiritual, divina, dada por Dios en Cristo Jesús, y otra naturaleza pecaminosa que viene de Adán, y que hay una pelea dentro de ella. Entonces el apóstol Pablo dice: hallo esta ley. ¿Cuál ley? La ley de Adán, la ley del pecado. O sea, mi carne actúa con un principio que le llama ley aquí Pablo, actúa carnalmente, porque esa área mía es carnal. No, caigo en pecado porque actúa la naturaleza carnal. Solamente se refleja que en mí hay una parte carnal. Pero hay una parte espiritual que nací de nuevo, y esa es la que se deleita en las cosas de Dios. Esa es la que se deleita en la palabra de Dios. Esa es la que se deleita cuando escucha la gloria de Dios y recibe de Dios y se goza con los hermanos cuando escucha milagros, pero dentro está la carne que no se goza con los hermanos porque hay una pugna, hay una lucha. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque tienes que entender que hay una lucha, y esa carne no va a querer que tú avances en la comunión, porque si avanzas en la comunión, entonces la carne va a retroceder, y si la carne retrocede, deja de ser manipulado. Deja de ser manipulado por esa antigua naturaleza que quiere revivir, pero que tiene que morir para que siempre esté la de Cristo. Obviamente que tendremos batalla y a veces las perdemos, y tenemos abogado que es Cristo nuestro Señor. Y eso ya lo conversamos en algún momento, y tenemos abogado, ¿cierto? Y Él nos perdona. Él es la propiciación también para cuando ya somos cristianos. Pero tenemos que entender que cuando alguien nace en Cristo, tiene dos naturalezas. Tiene una naturaleza carnal y tiene una naturaleza espiritual. Depende la que se alimente más, es de qué vamos a estar más llenos. La naturaleza espiritual significa más de Cristo. La naturaleza carnal, más de ti. ¿Qué significa? Cada vez que quieres hacer tu voluntad y no la de Dios, más carne, menos espíritu. ¿Cómo la alimentas? Oye, es fácil alimentar la carne, es cosa de salir a la calle nomás, es cosa de ir a cualquier parte. Porque es lo que tenemos a la mano, porque este mundo está gobernado por el príncipe de este mundo, ¿cierto? Que nos lleva a alimentar la carne, la naturaleza caída. Entonces hay que hacer un esfuerzo para alimentar el espíritu, hay que hacer un esfuerzo para crecer espiritualmente. Por eso que la palabra dice: y perseveraban, insistían una y otra vez, lo hacían constantemente, se esforzaban. Es que a mí no me nace. No, si no te van a hacer. Si tienen más carne, no te van a hacer. Porque la naturaleza carnal no le nace buscar la comunión con Dios. No le nace. Tú tienes que perseverar, tú tienes que disciplinar, tú tienes que perseverar ¿en qué?
en la comunión con Dios y perseverar en la comunión con los hermanos, porque de esa manera crecerás espiritualmente y estarás más de Cristo, menos de ti, más el fruto del Espíritu Santo, menos los frutos de la carne, y de esa manera ya no te sentirás ni abatido, ni frustrado, ni ofuscado, ni que eres el peor de los peores, sino que te darás cuenta que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. Pero hay una parte que tienes que hacer, tienes que perseverar en la comunión. Tienes que perseverar en la comunión con Dios y con los hermanos en la fe. Asiste a las iglesias, asiste a tu célula, asiste, sé perseverante en buscar la comunión. Aunque no te inviten, no sé, persevera en la comunión con los hermanos en la fe. Porque vas a tener un lenguaje, y no un lenguaje eclesiástico, sino que un lenguaje de fe. Te vas a llenar de fe, vas a escuchar testimonios de fe. Y si hay hermanos que se dicen cristianos y a lo mejor se juntan a puro hacer cosas mundanas, bueno, comparte con ellos y aléjate un poco de ellos, porque no vas a crecer en la fe, sino que en cosas más mundanas. Pero tienes que crecer en la comunión con Dios y con los hermanos. Amén. Eso es lo que hoy día quería transmitirle de parte de nuestro Dios. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Señor, tú lo hiciste. Nosotros nacimos del agua y del Espíritu. Y, Señor, en nosotros hoy, Señor, que estamos en este cuerpo, ahora que ya somos de Cristo, hay dos naturalezas dentro de nosotros que pelean, que luchan. Señor, una naturaleza carnal, Señor, la antigua, la caída, Señor, que tiene que estar bajo la planta de nuestros pies, pero que quiere revivir, y la naturaleza de Cristo, la naturaleza tuya, Señor, esa que tu Espíritu Santo y tu palabra fomentan, crecen, hacen crecer. Oro, Señor, para que todos juntos, Señor, los que tenemos esta lucha, los que estamos creciendo en Cristo Jesús, los que queremos darte la gloria, Señor, perseveremos juntos, Señor, en la comunión unos con otros, porque estamos en la misma carrera, con las mismas luchas, contra el mismo enemigo, y somos parte del mismo cuerpo. Un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Salvador, un mismo Espíritu, juntos, unidos. Y por eso, Señor, oro por la comunión, para que perseveremos en la comunión con los hermanos y para que perseveremos en la comunión contigo, Dios, para que perseveremos en la comunión contigo, Dios. Y así, Señor, crezcamos espiritualmente y Señor, se produzca este desarrollo tan precioso de que nos vamos pareciendo a Cristo y vamos alcanzando la estatura de Cristo, Señor, para tu gloria y para bendición de todos los que nos rodean, tanto cristianos como incrédulos. Todos se ven beneficiados porque tu gloria resplandece, el sol sale para buenos y malos. Sí, Señor, oramos y bendigo a todos mis hermanos y oro para que perseveren en la comunión con Dios y con los hermanos en Cristo. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.